Bueno, en primer lugar, buenos días a la iglesia en general, a todos mis hermanos y hermanas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos hemos congregado hoy día para seguir escudriñando la palabra de Él, con el propósito único de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, para que por medio de este conocimiento, ¿no es cierto?, podamos andar como es digno de Él, movidos por su Espíritu y por ese amor sin límite que Él nos demostró, ¿no es cierto?, entregando a su amado Hijo único, santo, inocente, por nuestros pecados. Así que, hermanos, le doy gracias a Dios en esta hora por este privilegio de poder escudriñar su palabra y hablar de ella. La reflexión de hoy día tiene por título un pasaje que está en Lucas capítulo 5, versos 27 al 32. Y dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano sentado al banco de los públicos tributos y le dijo: sígueme. La verdad es que el título es lo que dice el versículo 32, pero voy a leer el contexto. Entonces dice: y dejadas todas las cosas, levantándose le siguió, e hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Y en realidad este es el título, el versículo 31. Este es el título que le puse a esta reflexión, porque el propósito de esta reflexión, hermano, es que no perdamos nunca de vista nuestra miserable condición de absoluta enemistad con Dios, que nos habita, ¿no es cierto?, y que nuestro Padre Celestial tan claramente nos describe con su detallado y lapidario diagnóstico que nos muestra en su santa palabra acerca de nuestra naturaleza. Absolutamente enemiga suya. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Y olvidar esto, hermanos, nos hace caer inmediatamente en una profunda hipocresía que nos llevará a ver solamente en los demás esta miserable condición y nosotros vernos y creernos mejores que los demás. Es muy propio nuestro esto. Lamentablemente es así, en lo cual nos llevará únicamente a la perdición y a la muerte. La hipocresía, hermano, es un pecado que nuestro Padre Celestial aborrece sobremanera. Paso a continuación, ¿no es cierto?, a leer una breve selección de pasajes bíblicos en los cuales nuestro Padre Celestial nos exhorta y amonesta acerca de este grave pecado que Él tanto aborrece, que es la hipocresía, que tan silenciosa, ¿no es cierto?, y sutilmente va creciendo en nuestro corazón cuando nos olvidamos de dónde nos rescató. ¿De dónde nos rescató el Señor? Porque lo vil del mundo escogió Dios. Así que cada cristiano, cada uno de nosotros, en particular lo digo por mí, no debemos olvidar jamás esto, porque tenemos esa tendencia de mirar en los demás esta grave condición nuestra, que es de absoluta enemistad con Dios. Nunca le hemos buscado a Él, nunca. No podemos hacerlo tampoco. Es su misericordia, su poder y su gracia la que nos ha llevado a creer en Él y a amarle. Dice en 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 31, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado es lo que somos nosotros. Porque si estamos acá, hermano, hoy día, es por esta elección de Dios, precisamente de esta parte de la humanidad, de lo vil, de lo menospreciado, de lo peor. De ahí de donde Dios nos rescató a nosotros. Y lo que no es, dice, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Para que ninguna carne se jacte en su presencia, que es lo que hacemos comúnmente, lamentablemente. Ver en los demás
lo que somos. Siempre hay maldad, hermano. Siempre vemos nuestra maldad en los demás y perdemos de vista la nuestra, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Más de él sois vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. El Salmo 51, voy a leer a continuación. El salmista David, lleno del Espíritu de Dios, también él le mostraba al Señor a él, como a nosotros también, la condición nuestra, y él, humillado y afligido, ¿no es cierto?, por esta condición, oraba a Dios de esta forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51, verso 1 en adelante. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y este punto, hermano, es fundamental para poder ser justificados delante de Dios. El Señor no aceptará a ninguno que encubra su maldad, sus pecados. El que reconoce sus pecados, hermano, es justificado, más el que los oculta y los encubre no será jamás justificado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay nada bueno en nosotros, toda cabeza está enferma, dice también el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios. No hay ni uno, hermano. No hay quien haga lo bueno. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Vemos aquí, ¿no es cierto?, cómo el rey David, afligido por esta condición que nos habita, hermano, que nos hace enemigos de Dios, humillado clama por el perdón, por la misericordia de Dios, que no nos considere, no nos tome en cuenta estos pecados. A lo cual, ¿no es cierto?, nuestro Padre Celestial, misericordioso, perdonó y perdonará siempre a aquel que reconoce su maldad, no al que la oculta, no a aquel que ve en los demás esta condición, sino al que la ve en sí mismo. También, ya yendo al principio de todo esto, en el Génesis, por ejemplo, capítulo 6, el Señor nos describe con un diagnóstico, hermano, lapidario. Génesis 6, versos 5 y 6. Dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho un hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y esa es la verdad, mi hermano. Yo no puedo excluirme de este diagnóstico de Dios. Mis pensamientos, hermanos, como dice mi Padre Celestial, son de continuo, hermanos, solamente el mal. Todos mis pensamientos, hermano. Y nosotros lo podemos reconocer como lo reconocía David, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Dios que nos amonesta, por el conocimiento de la palabra de Dios que Él nos ha revelado, que Él ha hecho resplandecer en nuestra presencia, hermano. Él por su misericordia nos ha mostrado lo que realmente somos nosotros. Y es por eso que uno se humilla y espera en la misericordia de Dios. Esa frase que dice, hermano, en Lamentaciones, por ejemplo, que yo siempre la recuerdo, mi hermano.
Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Esa no es una exageración de Dios, hermanos, con respecto a nosotros. No es algo que a Él se le salió, hermanos. Esa es la pura verdad de Dios. Es solamente por su misericordia que no somos consumidos, porque Él es muy longánime, muy paciente con nosotros. De lo contrario, raería la faz de la tierra a la humanidad de inmediato, si Él quisiera, y sería justo en ese hecho. Porque la paga del pecado es muerte, mi hermano. Es la dádiva de Dios que Él ha dado vida eterna a todo aquel que cree. No es algo merecido, es algo totalmente inmerecido para nosotros que Dios nos haya dado vida eterna. Es por gracia, es un regalo, un don. No hay en nosotros, hermanos, nada bueno, ni una sola célula de nuestro ser está buena. Pero insisto, lamentablemente es algo que nuestra esencia, hermanos, quiere cubrir, quiere tapar esto, pero no en los demás. Tenemos un ojo clínico, hermanos, para ver en los demás cada detalle, cada gesto, cada mirada, hermanos. Nos damos cuenta que no es buena, pero en nosotros no nos damos cuenta. Y eso es hipocresía, lo dice así textualmente la palabra de Dios. Hoy quise hacer yo esta reflexión que es necesaria. Lo hemos hecho muchas veces, totalmente de acuerdo. Pero cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, como cada estudio que hacemos todas las semanas, es necesario volver a recordar estas cosas porque por nuestra propia naturaleza, ¿no es cierto?, vamos tapando estas cosas. La carne trata de cubrir esta verdad. En el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, más anteriormente, 3 de Génesis, versículo 16 al 24, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición nuestra. Eso es lo que somos. Eclesiastés capítulo 7:20 es clarísimo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Ciertamente. Sigo avanzando. El capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, verso 9 al 18. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Uno como cristiano, hermanos, esta certeza de perdón que Dios nos ha revelado por su misericordia, ¿no es cierto?, al revelarnos el Evangelio. Como nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, nos hace sentirnos mejores, creernos mejores.
Pero ahí hay que considerar con mucho cuidado esto, hermano, porque si efectivamente, ¿no es cierto?, Dios nos perdonó nuestros pecados y nos ha dado vida eterna, porque nos ha perdonado nuestros pecados y ha puesto en nosotros el arrepentimiento en nuestro corazón que ha obrado de Él por su poder, por su misericordia, no nos hace distintos. Hemos sido apartados para el Evangelio, para la gloria de Dios, porque ciertamente nos llevará a su gloria, si perseveramos hasta el fin, obviamente. Nos llevará a su gloria y cumplirá su promesa gloriosa de vida eterna que nos ha dado por gracia. Pero no porque seamos distintos, no somos mejores que ellos, hermano. En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no es cierto? Como dice también Isaías 53. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Hermanos, mentimos, pero con una facilidad, hermanos, en cosas que no son ni siquiera necesarias. Lo tomamos como algo tan liviano, mentir, hermanos, y no entrará en el reino de los cielos ningún mentiroso, dice la Escritura. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que tal vez por la edad que ya tengo, la vejez que tengo, me he dado cuenta que uno miente de puro necio, hermanos, no es necesario. Pero es algo tan natural, tan propio nuestro que mentimos. Y mentimos y mentimos. Ah, no, mejor dile tal cosa. No, mejor le voy a decir esto. Y uno miente, hermanos, pensando que es algo tan simple. Y es un pecado, hermanos, que nos lleva a la muerte también. No es necesaria la mentira. Es nuestro corazón que nos engaña, hermanos, y nos hace mentir como si nada, como que Dios no se da cuenta, como que no fuera pecado. Con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y del verso 23, del mismo capítulo 3, del verso 23 al 28, sigue diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Esa jactancia, hermanos, que nosotros tenemos propia, jactancia que nos hace ver en los demás. Oye, tú, aquí, tú allá, tú acá. Y cuando le van diciendo a uno, hermano, bueno, ¿y tú? Como que le dan la bofetada en la cara, hermano. Cuando le empiezan a decir, oye, ¿y tú? Cuando hiciste esto, o cuando haces esto otro, y ahí uno con vergüenza va, ¿no es cierto?, agachando un poquito el moño. Porque es la verdad, mi hermano. No hay diferencia. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe
sin las obras de la ley. Para seguir avanzando, quiero leer Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 12 al 17, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, hermano, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el espíritu, hermano, que debe uno procurar de Dios. Poder tener siempre presente que uno, hermanos, es un pecador condenado al infierno por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, hermanos, cada día. Porque cada día son nuevas sus misericordias. Solamente por su misericordia. Palabra fiel y digna esta de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Sabio Dios sea honor y honra por los siglos de los siglos. Amén. Solo Él, hermanos, solamente Él puede ver el pecado de los demás. Él es santo, Él es justo, no nosotros. Por mucho que Él nos haya apartado, por mucho que Él nos haya revelado el Evangelio, hermanos, y que nos haya mostrado su salvación por gracia, por mucha certeza de resurrección de muertos que tengamos en nuestro corazón, porque hemos creído en el Evangelio de su Hijo Jesucristo, que todo fue pagado ya, todos nuestros pecados ya fueron pagados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por eso somos salvos. Pero reconocer siempre, hermanos, que somos los primeros en pecar, hemos sido siempre pecadores y lo seguiremos siendo hasta el día de nuestra muerte. Nuestros pensamientos irán de continuo, solamente el mal, hermanos, toda nuestra vida, y son reprendidos y amonestados por el Espíritu suyo, por el Espíritu de Dios que nos habita y nos reprende. Cada pensamiento nuestro lo corrige. Nos van buenos de nuestro corazón a nuestra mente, nuestros pensamientos, mi hermano. Nos salen buenos de nuestro corazón, salen malos y los corrige Él y nos guía por el camino correcto. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Por lo tanto, no miremos más ya a los demás. No significa, mi hermano, que debemos dejar en la ignorancia y en el error, en el pecado a los demás. No, mi hermano. No significa eso. No se trata de eso. Se trata de no condenar, de no juzgar al otro, de no acusar con el dedo, no apuntar con el dedo inicuamente, como dice su palabra. Hay formas de ver estas cosas y de corregirlas, pero no es juzgando y acusando y condenando. Por esto la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos, constantemente apuntaba a estas cosas. Quiero leer en Marcos también, capítulo 7, versículo 14 al 23. Dice, y llamando a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis
que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpias todas las viandas. Más decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En el capítulo 8 también del libro de Romanos, versículos 6 y 7, dice, porque la intención de la carne, de lo que somos nosotros, la intención del hombre, de nuestro corazón, es muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y esto, hermanos, hasta que uno entregue el aliento. La intención no cambiará. Será siempre corregida por el Espíritu de Dios. Siempre será corregida por el Espíritu de Dios en aquellas personas que Dios tiene escritas en su libro, aquellas a las cuales creó para salvación, a las que predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación. Corregirá siempre su espíritu, siempre nos mostrará esta naturaleza nuestra y nos hará reconocerla humillados y clamarle por el perdón. De lo contrario, mi hermano, nunca lograremos ver nuestra condición e iremos por la vida siendo engañados de nuestro corazón, experto en engañar más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, no puedo yo juzgar, no puedo condenar. Debo, sí, restaurar, debo corregir, debo exhortar, amonestar con palabra de Dios, pero no juzgar ni condenar al otro. También quiero leer en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, del verso 9 al 14, dice, y dijo también a unos que confiaban de sí como justos, yo reconozco, mi hermano, el Espíritu de Dios me amonesta constantemente acerca de esto. Confiar de mí como justo. Me confundo porque he creído al Evangelio, me confundo, me creo mejor, pero el Espíritu de Dios me corrige y me dice que yo no soy mejor, soy peor tal vez que ellos, pero fui, como dice el apóstol Pablo, recibido a misericordia. Porque Pablo reconoce, de los cuales yo soy el primero, dice. Y el Espíritu de Dios a nosotros nos muestra también lo mismo. Es cosa de mirar un poquito hacia atrás, de hacer memoria, ¿no es cierto? Y ver la conducta que nosotros hemos tenido desde siempre, enemigos de Dios. Entonces dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermano, esta es una oración, yo veo esto como una oración tan breve, mi hermano, pero tan efectiva, y es suficiente para que nuestro Padre Celestial, reconociendo el corazón, si usted lo hace, hermano, de verdad humillado y compungido por el pecado que le habita,
el Señor tendrá de usted misericordia y será propicio a sus pecados y a sus iniquidades. Hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza, hermanos, será humillado. Eso no va a cambiar jamás. Irremediablemente va a ser humillado aquel que se crea mejor que los demás y menosprecie a los demás. Y el que se humilla será ensalzado. También en el capítulo 6 del mismo libro de Lucas, verso 41 al 49, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? Hermanos, amo estos textos, ¿sabes? Me dan tan fuerte en la cara, mi hermano, porque uno reconoce en esto, hermanos, la sabiduría de Dios, la sabiduría tan profunda de nuestro Padre Celestial, y cómo Él, hermano, cómo nos conoce el Señor, hermanos, y nos revela lo que somos hasta en lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Y ahí nos describe, ahí nos dice: ¿qué es esto? Lo que somos, hipócrita. Echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol, hermanos, el que da malos frutos. Nosotros no somos árboles buenos, hermanos. De nosotros mismos nunca podríamos haber hecho algo bueno. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Será porque somos buenos? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sigo avanzando. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Buena pregunta, ¿no? Ya para ir terminando esta breve reflexión, hermano, porque reconozco, es bastante breve lo que preparé para hoy día. Hay mucho más donde buscar acerca de esto, pero nos llevará a lo mismo, la hipocresía que nos habita. Gálatas 6, verso 1 hasta el número 5. Dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Esta es la forma que nuestro mismo Padre Celestial nos enseña de cómo debiéramos mirar a los demás cuando no andan correctamente.
como también a uno, ¿no es cierto?, debieran mirarnos los demás cuando nosotros no andamos correctamente. Y así los unos a los otros, ¿no es cierto?, preocuparnos de corregir lo que está defectuoso, lo que no está bien, con ese espíritu, pero no como es tan propio de nosotros el admirarnos de los demás. Con qué claridad vemos lo malo de los demás, hermano. Pero olvidamos que somos iguales, exactamente iguales. Si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Ese espíritu de Dios, hermano, esos son dones del Espíritu Santo, la mansedumbre, la templanza, la humildad, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que cada uno examine su obra. Examine su obra. Y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada cual, hermanos, llevará su carga. Todos necesitamos de Dios. Todos estamos necesitados de nuestro Padre Celestial, de la bendición tan grande que prometió a Abraham. En su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Todos necesitamos de Jesucristo. Todos necesitamos conocer el amor de Dios que es en Cristo Jesús, este conocimiento que excede a todo conocimiento, para que podamos ser salvos y que nuestros pecados sean borrados. Ninguno de nosotros de sí mismo, hermanos, logrará jamás ser agradable delante de Dios. En el libro de los Números, y ya con esto voy a ir terminando, hermano, libro de los Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, dice: y Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hermanos, esta bendición la necesita toda la humanidad, porque nadie buscó ni buscará jamás a Dios. Nadie podrá entrar en la presencia de Dios si no es por esta bendición que emana solamente de la misericordia de Él. Y Pablo lo reconoció, 2 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Eso quería compartir hoy día, hermanos, con ustedes, y espero que Dios nos guarde esta reflexión, hermano, en nuestro corazón, y la tengamos siempre presente para que no caigamos más en ese pecado de hipocresía que tanto aborrece nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Oscar, por esta exhortación. Sin duda que esta carne nos va a acompañar hasta el día que cerremos nuestro ojito en el sepulcro, hermano. Pero damos gracias al Señor que la sangre de nuestro Señor Jesucristo está ahí permanente para que nos limpiemos de nuestros pecados y para que el Señor permanentemente nos haga reconocer los pecadores que somos y los necesitados que somos de Él. Gracias, hermano. Hermano pastor, ¿algún comentario con respecto al estudio de hoy, hermano? Bueno, estoy
gozoso de ver que mi hermano mantiene la comprensión de la palabra de Dios y en este hermoso estudio que nos ha hecho, y cierto, lo que nos enseña toda la Biblia referente a la experiencia, cómo Dios ha tratado con Adán, con cada uno de los profetas, con Israel, es que siempre se dio en Dios una intención de querer guiarnos a nosotros, porque en nosotros hay algo malo, algo que está mal, que está en lo profundo de nuestra alma, que nosotros no lo podemos cambiar salvo Dios. Solo Dios puede enderezar nuestros caminos para que no seamos torcidos en la forma de vivir y de pensar, que es contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice en Marcos 7:18, también vosotros estáis sin entendimiento, le decía Jesús a los suyos, no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar o hacerlo más malo, ¿no? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. El malo lo leyó. Esto decía haciendo limpia todas las viandas, es decir, no es lo que yo como lo que me hace malo, sino lo que sale de mí. Me demuestra lo que soy. Y Dios, según eso, nos juzga, hermano. Aquello que ocultamos, nosotros sabemos en qué estamos faltando a Dios, ¿cierto? Y Dios constantemente nos visita con pensamientos al corazón para que nosotros nos enderecemos. Lo terrible es que puede llegar un día en que Dios decía en su soberanía no seguirnos amonestando más, así que yo recibo este tic del ojo, de la cabeza, que estoy bien enfermo, porque son amonestaciones del Dios Santo que tenemos. Y Él, para poder corregirnos, usa el mal menor, generalmente. Así que ha tenido misericordia de nosotros, de alguna forma, que entendamos que Dios nos permita con su sabiduría llegar a la comprensión más grande de que nosotros tenemos un enemigo, que somos nosotros mismos en nuestro interior, contra el cual batalla el Espíritu de Dios permanentemente para que andemos derechamente y no seamos confundidos de nuestra iniquidad que nos habita. Porque siempre está la iniquidad, el Espíritu de Dios luchando contra ella y la carne contra el Espíritu. Recuerden, de una batalla que no ha terminado, que solamente acaba el último día en que usted está en este mundo y expira. Ahí usted va a poder lanzar su suspiro de cansancio, sabiendo de que Dios lo ha retirado de este mundo para bien, porque sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Y ahora dice también en Romanos 7:23, va a haber otra ley en mis miembros. ¿La vemos nosotros? Pregunto yo, esa es mi reflexión. Que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, hay una intención natural de la desviarnos de la verdad y de la palabra que Dios nos predica. Primero, si la sabemos, nos confiamos. Me incluyo y digo, nos. Y cuando la volvemos a tomar con un gozo, renueva nuestro corazón y nos convence y nos hace humillar nuestro corazón porque anduvimos mal, torcidamente, siendo un poco preocupados de no darle ocasión al maligno. Dice, me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Otro texto más, en 2 Juan 1:9, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. ¿Sabe usted lo que es tener al Padre y al Hijo? Tener el Espíritu de Dios con nosotros. Que nos puede estar guiando si nosotros pedimos a Dios y nos preocupamos de estar solícitos a lo que Él dice. Y lo del publicano, muy hermoso, hermano, que hermano citó. El hombre más mal mirado era el que estaba en mejor condición espiritual, porque él sabía que era pecador y lo reconocía. No era un mentiroso. Ahora, si a mí me preguntaran, andamos una cuartita más arriba, más abajo el publicano, pero lo hermoso es que uno está convencido de su pecado y está dolorido de hacerlo y pide a Dios perdón y a ese escucha al Señor. No puede mirar hacia arriba porque Dios es demasiado santo y yo he hecho tantas cosas malas, ¿ya? Sé propicio, o sea, misericordia de mi pecado. Este pasaje es lo que nos describe lo que somos personas que vivimos pidiendo perdón por nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene el Cordero de Dios todavía, limpia nuestros pecados. Y si no nos limpiamos, mostramos soberbia, mostramos que estamos henchidos de nuestra soberbia, de que no podemos ver por la ceguedad de nuestro corazón que estamos en pecado. Esto a nuestra humanidad nos disgusta, que alguien siempre esté diciéndonos lo malo que hacemos. Es una batalla realmente feroz que sea en el corazón. Pero a pesar de todo eso, el publicano, pidiendo que Dios fuera propicio o misericordioso y le perdonara, diciendo eso, casa justificado, perdonado. Y de natural que cuidas iniquidades le son perdonadas, usted es justificado, significa eso. Fue justificado, dice, antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza, Dios me libre, hermano, sobre todo los que predicamos,
será humillado, y el que se humilla será nosotros. Si nosotros por suerte empezamos a predicar doctrinas que nos parecen bien a nosotros y damos por jubilada la Biblia y nos guiamos por nuestros propios pensamientos o lo que nosotros queremos añadirle a la palabra, ese día ya todo va a ser un deslizadero rápido hacia la condenación. Ahora, todo esto que digo yo, porque yo también lucho contra mi mal, hermano, y es una batalla que cansa, pero no debemos fortalecernos en nosotros mismos, sino en Dios que da la fuerza para que podamos perseverar. Así que la salvación está terminada y concluida, no hay nada más que Cristo pueda hacer en favor nuestro, ya lo hizo todo. Pero si nosotros vamos con un corazón hipócrita y no pedimos perdón al Señor, ni nos apartamos del mal, ni nos dolemos por lo malo que hacemos, perdemos la sensibilidad que el Espíritu ha dado a nosotros para reconocer los pecados. Así que, con un corazón humillado, sí seremos oídos por el Señor si invocamos el nombre de Cristo. No solo por invocar el nombre de Él, sino que el nombre de Cristo que pagó con su propia vida nuestros pecados en la cruz. Esa es la buena nueva para nosotros, que Cristo vino a morir por nuestros pecados y nos salvó, hermano, de toda nuestra iniquidad. Pero esta batalla permanece y hay que estar constantemente renovando este sentir ante Dios para poder estar en concordancia con Él, con su buen espíritu. Y finalmente otro texto más que el hermano destacó y lo encuentro muy bueno, dice, porque no es buen árbol el que da malos frutos. ¿Qué árboles se cortan en la quinta, hermano? ¿Qué haría usted si fuera dueño de una quinta y quiere producir y tiene que producir para poder sobrevivir? Por poner el ejemplo. ¿Qué pasa si hay uno que pasa un tiempo y usted lo ha portado, lo ha limpiado, le ha sacado las ramitas malas, cuidado, lo ha regado, ha tenido cuidado, pero no da frutos? ¿Qué dice? Va a ser cortado y echado al fuego. Entonces, esta obra redentora que nos ha mostrado en Cristo es para que nosotros enderecemos nuestros pasos, para que alcancemos la justificación por Él y también vivamos santamente. La santificación también es una obra de Dios en los corazones. Porque cada árbol, dice, por sus frutos es conocido. Piensa usted un poco, ¿cómo ha actuado esta semana, este mes? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué cosa ha desconfiado de Dios? Ahora, uno no tiene que caer en la desesperanza, porque si al final llega a la conclusión que usted pecó, que usted ofendió a Dios, si alguno hubiera pecado, que iba con el Padre del Señor Jesús, no se desespere, porque hay salvación en el Señor. Pero para que usted aprenda, yo aprendo, en nuestra naturaleza, sin el Espíritu, somos malas personas. Y cuando empezamos a ir a esa mala persona que está en nuestro interior, vamos a ser llevados indudablemente a la hipocresía, vamos a ser indudablemente a ser desagradecidos y saber que por la gracia de Dios hoy día usted tuvo un día más de vida. Por la gracia de Dios le reveló a Jesucristo. También los pleitos y las iras vienen de las concupiscencias, nuestros malos deseos que combaten a nuestros miembros. En nuestro corazón no solamente hay una maldad que está ahí silente, sino que nos combate y nos quiere engañar a los que tenemos el Espíritu de Dios todavía, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos sus hijos. No tenemos quien nos pueda enderezar, pero hasta ahora el Espíritu Santo ha mantenido su sentir de convicción de pecado en nosotros y no podemos nosotros escapar de la cruz a algo mejor. No hay algo mejor después de la cruz. Es lo más importante, porque por la llaga del Señor hemos sido curados, hemos sido salvados porque entregó su propia vida por nosotros. Fue un sacrificio de sangre cruel, ¿cierto? Fue contado con los inicuos, la iniquidad nuestra, lo hizo que Él fuera contado como los pecadores, mas Él no era pecador porque no hubo en Él maldad nunca y ni engaño en su boca. Y como Él nunca hubo maldad, no engaño en su boca, llevó su cumplimiento en favor nuestro hasta la misma muerte suya en condiciones horribles, hermano. Murió como un ladrón crucificado, el rey de los ladrones, mentiroso, porque lo crucificaron entre ladrones para decir que el medio era peor. Entonces, mi hermano, la batalla de la fe es cierta. Caemos muchas veces, pero levantémonos, hermanos. Nunca nos quedemos postrados porque hay perdón en el Señor Jesucristo. Pero esto es para aquellos que Dios pone el deseo de querer apartarse del mal, hermano. No podemos estar jugando a dos caminos. No sé de dónde vendrá la fuerza, dirá usted. Viene de Dios, hermano, el apartarse del mal. La fuerza viene de Dios y de su Espíritu en su corazón, por amor a Jesucristo, por amor a la verdad. Así que les pido que no olviden este estudio muy bueno que nos ha traído el hermano a recordarnos, para que no caigamos en envidia y pleito, nosotros llevándonos de las concupiscencias, porque combaten en nuestros miembros. No codiciemos, dice, codiciáis y no tenéis. Te digo un corazón que desea tener cosas en esta vida y no las consigue, ¿cómo va a andar? Triste. Eso es impío, porque Dios al que quiere le da lo que tiene. Al que ama, nuestro Dios castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Es decir, mi hermano, cuando Dios nos corrige, se preocupa nosotros de castigarnos. Hay otros que nunca los castigó, Sodoma y Gomorra. Ahí vino el
castigo de repente, y no hubo ahí un feliz sino arriba de ellos. Y en Hebreos 16 lo vuelvo a repetir, porque el Señor es el que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, es decir, lo aceptamos, nos arrepentimos, nos apartamos, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquí dice, si sufrís el castigo, Dios se os presenta como hijos. Porque ¿qué hijos a quien el Padre no castiga? Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo se nos demuestra que Él es un verdadero hermano en la fe porque se preocupa de corregirnos, y el Padre eterno también todavía nos corrige, nos pone un sentimiento de convicción de pecado, y eso quiere decir que todavía somos hijos. Hermano, yo también esta lucha, confieso, y ustedes saben que así no es algo nuevo. Yo tengo una batalla también terrible en mi interior constantemente, hermano, sobre todo cuando vienen las adversidades de la vida, de las cuales me han pasado muchas, entre ellas esto de la cara. Si Dios lo envió por algo que Él quería enseñarme, Él es santo, hermano. Es santo y misericordioso, pero no me ha quitado todavía el gozo de la salvación, porque sé que este cuerpo, en el día de la gloria del Hijo, y si estoy muerto, va a llegar a ser semejante al de Él, porque nos va a resucitar con un cuerpo incorruptible. Así que la vida eterna está propuesta, hay que perseverar, hay que vivir en humildad, y yo sobre todo tengo que estar acorde con eso. También es una batalla para mí, mis hermanos, pero no nos desanimemos. Acuérdense que los árboles que se cortan y se echan al fuego son los que representan a los que no perseveraron en la fe. Los que dijeron no es para mí esto, y se vuelven nuevamente atrás de la fe. Dice en Proverbios, castiga a tu hijo mientras tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma hasta destruirlo. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se presenta como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Así que, mi hermano, está claro de que estamos para la corrección del Señor. Deseo que nos animemos, no nos desanimemos por esto, porque cuando Dios nos señala nuestros pecados, caemos en una suerte de tristeza y quedamos ahí. Eso no debe ser. O sea, reconocer nuestros pecados. Ir delante de Dios con una conciencia clara de que son pecados reales, no son cosas que no solamente dice de la boca y que irritan a Dios. Así que hoy limpiados por la sangre de Cristo pedimos perdón, estamos perdonados y en paz con Dios. Hemos confesado nuestros pecados. Mientras el hermano hablaba, yo también en mi corazón seguía sentir, donde que se trata mucho más, la palabra, lo más importante es que nos llega la convicción de pecado y sepa que siempre va a tener que estar teniendo ese reconocimiento cada cierto tiempo. Usted va a tener que estar recordando de que usted no es un pecador, que la vida es mal, que tiene que pedir perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo, quien pagó con su vida todos sus pecados, para usted tener el gozo de la salvación o de la justificación, que sus pecados no les sean tomados en cuenta, porque están cargados en la cruz de Cristo, el Cordero de Dios, el hermoso Cordero de Dios, sin tacha, que quita el pecado. Que Dios le bendiga a mi hermano y le acompañe y le proteja. Amén, pastor. Muchas gracias por el comentario de hoy. Y pidamos a nuestro Señor que nos ayude para poder combatir a esta carne que nos habita y al otro enemigo que tenemos permanentemente también, por hermano. Así que tenemos mucho trabajo y pidamos al Señor que Él nos sostenga hasta el final. Amén.